ustedes el informe que presentó la Contraloría General de la República en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Senadores, y yo estoy en compañía del subcontralor de la República, Augusto Paiva, porque el día de hoy se presentó de manera oficial una denuncia penal en base a este informe en el Ministerio Público, de acuerdo a todo lo que fue encontrado sobre presuntos despilfarros que se dieron en la gestión del IPS, el Instituto de Previsión Social. Y imagínate, estamos hablando solamente de un periodo, del 2022 e inicio de 2023. Y la cantidad de dinero supuestamente despilfarrado, malos manejos que se han encontrado es impresionante. Y yo quiero ir detallando con el subcontralor algunos de esos puntos y los más fundamentales, por supuesto, que se ha presentado ante el Ministerio Público, una denuncia penal innominada que fue presentada el día de hoy. Muy buenas tardes, subcontralor. Muy buenas tardes a toda la audiencia, a Dante y a sus compañeros. Así como mencionaste, ¿verdad? Hoy terminamos de cumplir el circuito, ¿verdad? Por instrucciones del señor Contralor, el doctor Camilo Benítez, en ausencia suya, por misión oficial. Me tocó hacer la remisión, ¿verdad?, al Ministerio Público de los reportes e indicios de hechos punibles que están señalados, ¿verdad? Son 4 ítems, 4 actividades de control culminadas, ¿verdad? Una es la de control de obras, una fiscalización especial inmediata al Hospital Ingavi, en donde hablamos de faltante de no poder justificar de 1.923 millones en una obra, y en otra obra que es del 2017 de 1.432 millones de guaraníes, ¿verdad? Ese es el primer reporte que está individualizado, está debidamente identificado, ¿verdad?, con todas las pruebas documentales, ¿verdad?, para que se acompañó para que el Ministerio Público realice en el ámbito de su competencia la investigación ya de esta denuncia. Ahora, esos otros puntos que fueron encontrados, porque importante siempre señalar con montos también, subcontralor, porque eso hace más evidente que efectivamente hay graves indicios de irregularidades en el manejo. Asimismo, en el rubro de bienes patrimoniales, hay una dirección que analiza, digamos, los bienes de todo el Estado, ¿verdad? La maquinaria, en este caso, todo lo que sea bienes muebles, todo. En ese sentido, el equipo auditor encontró que IPS tiene en su balance 9.355 bienes que cataloga como faltantes, o sea, no saben dónde está, ¿verdad?, pero está en su registro. Y eso en un solo rubro, que es equipo de salud y laboratorio, la suma de 35.092 millones de guaraníes. Estamos hablando de casi 5 millones de dólares, ¿verdad?, un poquito más. Equipo de computación, 6.000 millones. Máquinas y equipos industriales, equipos de transporte, maquinaria y equipos de oficina que son inubicables. Eso hace un eventual daño patrimonial de 42.915 millones, solamente en ese rubro de bienes patrimoniales, que es otro de los indicios arrimados al Ministerio Público. En ese punto no me quiero detener un poquito también, subcontralor. Estamos hablando de equipos de salud, específicamente, que supuestamente se compraron, se adquirieron, pero no se encuentra hoy día en el Instituto de Previsión. Asimismo, ecógrafos, respiradores, todo lo que sea para el funcionamiento de la previsional, y ya a lo mejor ya eran un poquito viejos, ¿verdad?, por el avance de la tecnología, ¿verdad?, pero que no se encuentran, ¿verdad?, para hospitales, por ejemplo, en el interior del país, que a lo mejor tanta falta hace, ¿verdad? ¿Qué otros indicios se fueron? Tenemos en el rubro de combustible y lubricante, como ustedes sabrán, ¿verdad?, la cuestión que atañe, ¿verdad? En ese sentido, tenemos 3 observaciones y bien individualizadas que hacen a ese reporte. Durante el ejercicio fiscal 2022 y primer cuatrimestre del 2023 no se constató documento de rendición de cuenta del consumo de combustible de los generadores que hacen para trabajar, por total de 705 millones, ¿verdad? Se carga combustible en los generadores por alto valor, ¿verdad?, y no se enviaron documentos de rendición de cuentas. O sea,
se presume de que se cargaron el combustible, pero no tenemos la rendición de cuenta del consumo en ese rubro de combustible en generadores. Después pasamos al parque automotor, en donde se constató vehículos del IPS cuyo consumo de combustibles superaron el promedio por cada 100 kilómetros. O sea, por un valor de casi 947 millones de guaraníes, que me hace presumir de que cada vehículo tiene un consumo promedio, de acuerdo al cálculo, ¿verdad? Cada 100 kilómetros, X litros de combustible. En este sentido, se llegó a consumir en promedio, digamos, 20 litros y en algunos lugares hasta 40 litros. ¿Entendés? Entonces, eso me hace, obviamente, se utilizó el combustible discrecionalmente hasta 40 litros por encima de su promedio de consumo normal. Eso arrojó la suma de 947 millones de guaraníes. Y en el último ítem, la cuestión de que un mismo funcionario cargó 1.059 millones de guaraníes. Cada dirección del IPS tiene tarjetas de combustible, cada uno tiene un PIN asignado, ¿verdad? En ese caso hay un funcionario que usó con su mismo PIN tarjeta de varias direcciones en varios vehículos y varios lugares simultáneamente y realizó carga por el monto de 1.059 millones de guaraníes. Así mismo, en ese lapso, ¿verdad? Eso es lo principal en relación al rubro de combustible y lubricantes. Más importante, que es un reporte, ¿verdad?, de los saldos expuestos en los estados financieros. Estamos hablando de estados contables del Instituto de Previsión Social y en ese sentido realmente la observación más importante es una auditoría financiera que se le hizo al Instituto de Previsión Social. Vuelvo a resaltar la diferencia entre los montos aprobados para las líneas de crédito. IPS emite una resolución donde dice que va a contraer un empréstito de 50.000 millones más intereses, aprobado por el Consejo de Administración, ¿verdad? Pero el contrato y el pagaré se suscribió por 65.000 millones más intereses. O sea, 15.000 millones están descalzados, o sea, no sabemos el destino. La firma de Batalla en él, como presidente. Creo que para nombrar un funcionario, para trasladar o para contraer un empréstito, debe tener la firma del presidente y de los miembros del Consejo de Administración. En ese sentido, el IPS, por ejemplo, no contó con la composición de saldo pendiente de pago a proveedores de bienes y servicios correspondiente a las cuentas contables del balance del 31 de diciembre del 22, así como sus componentes de respaldo por un total de 1 billón de guaraníes. O sea, 1 billón de guaraníes no tienen respaldos, ¿verdad? Y entonces IPS no tiene el detalle de los documentos, de a quiénes se le debe, o sea, y cuánto se le debe. O sea, es un aproximado que hicimos, que arrojó, que los auditores encontraron, y para mí es la observación más resaltante. Y para concluir, en ese el Congreso Nacional, por ley 7037 del año 2022, aprobó contraer empréstito, dio la autorización al IPS por valor de 425.000 millones en bancos de plaza. IPS prestó el dinero, efectivamente usó el dinero del préstamo, pero no introdujo el dinero en su presupuesto. Entonces no podemos contabilizar esa situación. Perfecto, gracias, Contralor. Bueno, a los compañeros más, si tienen alguna consulta, así le pongo también el sistema de retorno. No hace falta. ¿Quieren hacer alguna consulta a su Contralor bien sobre alguno de esos puntos que fue desarrollando, que es bastante extenso, por supuesto, el informe de la Contraloría? Ricardo, vamos a esperar tu informe. Lo único, si le puedes preguntar al subcontralor, ¿hay algo específico sobre la clínica 12 de junio, que es una de las últimas, una inversión muy grande y que fue presentado? ¿Hay algo sobre la clínica 12 de junio o no? Esa nomás. Bueno, subcontralor, algo sobre la clínica 12 de junio
donde hubo una inversión importante. ¿Hace algo de referencia a este informe? No. Hay denuncias, ¿verdad? Y hay algunas fiscalizaciones especiales e inmediatas ordenadas, ¿verdad? Pero en este informe en sí es sobre esos 4 ítems que desarrollé, que incluye la clínica Ingavi. Ya. Esa es la... Gracias a ustedes. Bueno, así está la cosa, la denuncia penal que fue presentada el día de hoy, entonces ante el Ministerio Público, el mediodía aproximadamente ocurrió esa situación, una denuncia innominada, bueno, que hace referencia a esta última gestión, ¿verdad?, del periodo 2022-2023, que bueno, que ya cuenta ya ahora efectivamente con una denuncia también por parte de la Contraloría, que fue la encargada de realizar este informe especial al IPS, compañeros. Gracias, Ricardo. Un saludo para el señor Paiva. Ya todo esto, la denuncia, los papeles, oficialmente, hoy ya es oficialmente, no es que se fue en el Congreso y expuso, no es que envió una copia acá, ya se fue en la ventanilla de la Fiscalía con los expedientes y presentó. ¿Qué va a hacer la Fiscalía? Solamente va a hacer un sorteo y va a disponer qué fiscal o qué fiscales van a empezar con esto, y seguramente van a ser convocadas las autoridades de la previsional. Y no solamente Batalla, diría yo, también deberían convocar a todos los miembros del Consejo.